Muy buenas noches. Estamos hoy desde el periódico cr.com. Este es el espacio Habla Costa Rica, donde usted se informa, analiza y decide. Y esta noche, como lo hemos anunciado, estamos con don Eli Feinstein hablando acerca del sector arrocero y de su sistema de proteccionismo. Queremos ahondar acerca de este tema. Quiero primero saludar a nuestro invitado, don Eli. Buenas noches, ¿cómo está? Perdón, estaba con el micrófono apagado. Buenas noches, don Pedro. Aquí muy bien, gracias a Dios, con toda la pata. ¿Cómo se encuentra usted? Muy bien, por dicha, muy bien. Quiero contarle a nuestra audiencia que para esta entrevista, como es debido, y buscando el equilibrio periodístico, invitamos a un representante del MEIC, pensando que el Ministerio de Economía pues tiene una parte importante que decir acerca de este tema, y se nos contestó desde la oficina de prensa del MEIC que la señora ministra había decidido no dar más declaraciones del tema, en vista de que, y se nos dijo textualmente, iban a esperar a ver qué resultados daba la estrategia que estaban planteando. Y por otro lado, pues buscamos a los representantes del sector arrocero, que para este efecto es Conarroz, y se nos dijo de parte de Conarroz que ellos no participaban en actividades donde se diera algún tipo de debate, porque consideraban que las entrevistas a ellos debían ser como de uno a uno, es decir, de un periodista hacia uno de sus representantes. Dicho todo esto, bueno, extraño un poco, don Eli, tal vez empezar por ahí, ¿verdad? Extraño un poco cómo este gobierno, esta administración, Carlos Alvarado, hace un manejo tan, digamos, original, por decir alguna cosa, de la prensa a nivel nacional. Y no es algo nuevo, porque lo vemos en repetidas ocasiones cuando accedemos a las fuentes informativas y funcionarios públicos pagados con fondos públicos, una y otra vez se niegan a conversar acerca de los temas. Nosotros no pretendemos con este espacio pues dañar la imagen de algún funcionario o poner en entredicho una institución. Estamos haciendo lo que como comunicadores y como medio de comunicación nos corresponde, que es ser actuarios de la realidad nacional y de alguna u otra manera ser fiscalizadores del trabajo que se está haciendo. ¿Qué piensa, Amelie? Sí, a ver, ciertamente es la verdad que la actitud del gobierno, o sea, ya ni siquiera la quiero catalogar de extraña, es ofensiva. Firman un acuerdo con el sector arrocero, lo cual no tiene nada de malo, ¿verdad? El gobierno conversa con los sectores y puede llegar a acuerdos con ellos, pero firman un acuerdo que contradice los propios postulados que había presentado la coordinadora del equipo económico del gobierno, de que decía que ellos pretendían liberalizar el precio del arroz, y 3 o 4 semanas después firman este acuerdo un domingo en la noche, cosa que resulta muy curiosa porque usualmente este tipo de cosas no se hacen en fin de semana, ¿verdad? Y lo firman el ministro de Agricultura, la ministra de Economía, el presidente del Consejo Nacional de la Producción, varios viceministros de esos ministerios y del Ministerio de la Presidencia, pero no lo firma nadie del Ministerio de Planificación. Recordemos que la coordinadora del equipo económico del gobierno es precisamente la ministra de Planificación, que es quien anunció que el gobierno pretendía liberar ese precio. A ella la dejan completamente por fuera, y el acuerdo no solo no libera el precio del arroz, sino que más bien reafirma que el precio del arroz va a seguir siendo regulado por el MEIC, Ministerio de Economía, Industria y Comercio, y que el esquema de protección arancelaria se va a mantener intacto, que el arancel se va a mantener en un 35%, y además que van a buscar otros mecanismos para crear nuevos beneficios y nuevos privilegios para el sector arrocero. Y después de que ya firmaron eso, se rehusan tanto los representantes de Conarroz como los representantes del Ministerio de Economía a dar declaraciones al respecto. En particular el Ministerio de Economía, que emitió un comunicado diciendo
que hasta que no avancen las negociaciones o las conversaciones no van a referirse. Y yo me pregunto, ¿en qué más tienen que avanzar las conversaciones si en ese acuerdo del domingo pasado, de ayer hizo 8, antier, perdón, hizo 8, ya le entregaron la casa, las llaves, la piscina, el carro y absolutamente todo le entregaron al sector arrocero? ¿Qué más, de qué más están conversando? Me parece que si no quieren hablar es porque algo quieren ocultar. Bueno, yo le pediría a Henry que justamente arranquemos por ahí, ¿verdad? Porque, bueno, ve usted que, como bien usted lo dice, se da un acuerdo. A nosotros como prensa nos llega un comunicado de prensa el 24 de agosto. El gobierno lo titula Gobierno establece ruta para el fortalecimiento de la producción arrocera. Y los firmantes de esta ruta son, en efecto, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Comercio Exterior. Y lo aducen de cara a la desgravación arancelaria que, producto del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, debe darse, ¿verdad? Y bueno, dentro del mismo comunicado se menciona el papel de el Consejo Nacional de Producción y se menciona también el papel de Conarroz. En este sentido, don Elín, tratemos de explicar cómo funciona el sector arrocero en Costa Rica y por qué es que es importante que estas situaciones no pasen desapercibidas. Viendo un poquito el funcionamiento de Conarroz, llama la atención que ellos tienen, por un lado, dentro de su propia junta directiva y dentro de sus miembros, a productores de arroz, tienen al sector industrial también, y también acuerpan a los importadores, lo que hace, pues por supuesto, que aquello sea una institución pues que tira de varios puntos. Tal vez empecemos por ahí, por explicar cómo es que está organizado el sector y por qué es que es importante esto. Okay. Sí, tal cual como lo estabas describiendo, Pedro. Hay una ley que se aprobó en el 2002, que es la ley que le da creación a la Corporación Nacional del Arroz, Conarroz. Y Conarroz es una corporación público-privada donde participan efectivamente los agricultores, productores de arroz, los industriales del arroz. Y nada más una pequeña corrección, vos decís que los importadores, en realidad los importadores independientes no están en Conarroz. Los importadores que están en Conarroz son los mismos industriales del arroz que cuando no alcanza la cosecha nacional, y ahora vamos a hablar de eso, pero cuando no alcanza la cosecha nacional, ellos importan. Entonces están ahí en su doble papel de industriales e importadores del arroz. Y por supuesto también hay participación gubernamental, ¿verdad? Conarroz pretende o la ley le permite establecer cuotas de producción, entonces le dicen a cada uno cuánto puede producir y a qué precio le van a comprar el arroz. Por ejemplo, a qué precio le va a pagar el industrial al agricultor por el arroz que le entrega, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y después el Ministerio de Economía, Industria y Comercio fija el precio al consumidor del arroz. Pero básicamente, ¿cómo lo fija? Lo fija con base en la recomendación que le hacen los propios productores por medio de Conarroz. Conarroz envía una propuesta y casi siempre es una aprobación, casi que sin mucho trámite por parte del Ministerio de Economía. También la declaratoria de desabasto en el mercado nacional se hace por recomendación de Conarroz. Entonces, cuando ellos determinan que no alcanza la producción nacional, le piden al MEIC que haga la declaratoria de desabasto y con esa declaratoria de desabasto sucede algo muy interesante, Pedro, y es que pueden importar arroz los productores sin pagar el arancel de importación. El arancel de importación es un impuesto a la importación de arroz que los importadores independientes sí tienen que pagar. Entonces, si usted decide mañana que usted quiere importar arroz para vender en Costa Rica, tiene que pagar un arancel del 35% más un 1% que se le cobra, una sobretasa que se le cobra a todas las importaciones. Entonces tiene que pagar un 36%. Que no pagan, por supuesto, los productores nacionales, ni tendría sentido que lo paguen porque es producción hecha aquí en el país.
Pero entonces, cuando se declara desabasto, se les permite a los productores importar el arroz sin pagar ese arancel, pero se lo venden al público al mismo precio. Y entonces compiten con los otros importadores, pero los otros importadores sí pagan el arancel. Con lo cual, los arroceros que importan arroz se ganan ese margen, ¿verdad? Ese 35%, aparte del margen de utilidad normal que uno espera que cualquier negocio tenga, se ganan ese 35% del arancel, que ellos no pagan, pero que un Cualquier importador cosa, digamos. independiente sí. Cualquier cosa, un 35% que nadie esperaría que se gane, digamos. Un 35% además de la utilidad normal del giro del negocio. Y esto ha producido a lo largo de los años un incentivo muy perverso, porque es mejor negocio para un industrial del arroz importar arroz y venderlo aquí sin pagar el arancel, pero venderlo como que si se hubiera pagado ese arancel. Eso es mucho mejor negocio que producir arroz y procesarlo aquí en Costa Rica. Y por eso, en los últimos, digamos, 10 años, hemos pasado de una situación donde se producía 55, 60% de todo lo que consumíamos los ticos, se producía localmente, a que hoy solo se produce el 35%. De hecho, en la cosecha del año 2013-2014, había en Costa Rica 937 productores de arroz, 2013-2014. Ya para la cosecha del 2018-2019, el número de arroceros había bajado a 577. O sea que hay casi la mitad de los arroceros desaparecieron en el camino. Insisto, con este mecanismo se generó un incentivo perverso donde es mejor negocio importar el arroz sin el arancel que producir el arroz aquí en Costa Rica. Entonces, esto está matando a los pequeños agricultores, está beneficiando enormemente a los industriales del arroz y está perjudicando a los consumidores que pagamos un arroz mucho más caro de lo que deberíamos. De hecho, el tercer arroz más caro de todos los países de la OCDE, ¿verdad? Entonces, un mecanismo, insisto, está matando a los pequeños productores arroceros, a los agricultores, y está perjudicando a los consumidores. Entonces uno se pregunta, 18 años después de la existencia de la ley de Conarroz, ¿para qué sirvió? Si están muriendo los arroceros y estamos matando a los consumidores. Ya vamos a llegar ahí, pero quería recordar dos cosas importantes. La primera es que cuando inició la pandemia en marzo, que de hecho todavía algunas organizaciones hacían conferencias de prensa presenciales, yo recuerdo perfectamente haber redactado una nota donde la parte industrial de Conarroz hacía un llamado porque decían que íbamos a entrar en un estado en el cual no iba a haber arroz en Costa Rica. Ajá. Entonces, que ellos requerían que se declarara el desabasto para poder introducir al mercado este arroz, porque no se sabía qué iba a pasar a nivel mundial y si iban a haber buques o lo que, o sea, se buscaron todos los argumentos posibles para hacer que este desabasto se declarara. Y ahora usted nos está diciendo que básicamente lo que hacen es, claro, introducir este arroz con un 35% o no pagando el 35% de arancel y vendiéndolo en el mercado al precio que ya el MEIC le ha fijado al arroz, porque es el precio en el cual se debe vender. Así es. A ver, a mí me gusta ser duro en la crítica, pero también justo. Eso que usted está describiendo me parece que es una medida previsora, ¿verdad? Decir, bueno, viene una pandemia, no sabemos qué va a pasar con los canales de intercambio, si los buques van a seguir navegando, si los puertos se van a cerrar. Entonces, me parece que eso está bien, prevenir y decir, importemos ahora el arroz, aunque todavía haya producción nacional, porque cuando se acabe la producción nacional ya no va a haber, o tal vez ya no va a haber la posibilidad de importar el arroz. Eso me parece bien. Lo que no está bien es, insisto, que esa importación ellos la hagan libre de arancel y cualquier otra persona tenga que pagar el arancel. ¿Por qué no se dijo en ese momento, bueno, vamos a eliminar el arancel? Cualquier persona que quiera importar arroz ahora, en marzo, para abastecer al país el resto del año, bienvenida a hacerlo sin pagar impuestos. ¿Por qué solo ellos?
Otro tema, don Eli, es que llama la atención también en lo que usted nos está compartiendo, que la semana pasada, si no me equivoco, el viernes, está Carlos Alvarado presente en la conferencia de prensa junto con su ministra de Economía, doña Ana Victoria. Y entonces les preguntan acerca del tema del arroz, ¿verdad? Y bueno, ¿por qué justamente se hizo este acuerdo sin tomar en cuenta a prácticamente nadie, solamente el sector en sí y el gobierno? Y la respuesta de don Carlos es que se está defendiendo a los pequeños productores, pero es que el modelo está haciendo que los pequeños productores cada día hacen menos, o sea, el modelo actual, ¿verdad? Y más bien se está reafirmando ese modelo, por un lado. Y por otro lado, se le cuestiona a la ministra porque la ministra, en otro medio de comunicación, que si no me equivoco fue Multimedios, dijo que el modelo que se tenía de fijación de precio en Costa Rica para el arroz era obsoleto. Y por supuesto, después se desdijo. Y en la conferencia de prensa dijo que, bueno, que no estaba hablando exactamente de eso, sino que era de otro tema, etcétera, etcétera. Pero entonces, ¿cuáles intereses realmente se están defendiendo al tener el sistema que tenemos para la fijación del arroz y para justamente manejar estos temas de producción e importación? Los intereses que siempre se han protegido en Costa Rica, Pedro, son los intereses de los grandes arroceros, que además son de los mayores financistas de campañas políticas. Esa es la realidad. Las cifras no mienten. 900, casi 940 productores había hace 6 años. Solo quedaban 577 el año pasado. O sea, quiere decir que no estamos protegiendo al pequeño agricultor. Realmente estamos matando al pequeño agricultor. Y tampoco estamos protegiendo al consumidor, que creo que es importantísimo mencionarlo. El arroz es un producto que el 70% de los ticos consumimos todos los días. Y el otro 30% no es que no lo consume, es que no lo consume todos los días, ¿verdad? Pero también la mayoría de los costarricenses consumen arroz, perdón, en cantidades muy importantes. Pero la gente más pobre, lo que los economistas llamamos el quintil más bajo en nivel de ingresos, ¿verdad? El 20% más pobre de la población le destina al consumo del arroz más de un 11% de sus ingresos totales, ¿verdad? Entonces, el arroz representa un gasto muy importante en el presupuesto de una familia pobre costarricense. Y ese arroz o sea, el precio de ese arroz está inflado. Por un lado, por la fijación del precio que hace el MEIC. Hay un estudio de la Cámara de Comercio que determina que si se liberaliza el precio, podría bajar en un 10%. Pero eso es sin eliminar el arancel. Si se eliminara el arancel, que es de un 35% sobre el valor del producto en el otro país, ¿verdad? Bueno, esto tendría un impacto todavía mayor sobre el precio. Entonces, imagínense ustedes si nosotros pudiéramos hacer que en vez de que las familias pobres destinen el 11% al arroz, que comprando la misma cantidad de arroz solo tengan que destinar un 7, un 8% de sus ingresos, bueno, les estaríamos liberando ingreso, ojo, sin regalarle nada a nadie. Les estaríamos liberando ingreso que después ellos podrían utilizar para comprar otras cosas que mejoren su consumo, que mejoren su calidad de vida. Tal vez pueden usar esa plata para reparar la gotera del techo o tal vez para comprar una proteína animal para poder comer pollo, por ejemplo, ¿verdad? Les estamos robando la posibilidad a los consumidores y sobre todo a los consumidores más pobres de decidir cómo gastar su dinero para maximizar el beneficio que obtienen a la hora de consumir. Claro, bueno, está muy claro lo que está ocurriendo y cómo este modelo definitivamente, como bien lo dice don Eli, afecta el bolsillo de los costarricenses. Quiero aprovechar para saludar a quienes se nos están integrando a la transmisión. Esto es Habla Costa Rica, un espacio del periódico cr.com. Hoy nos encontramos hablando acerca del sector arrocero y del modelo proteccionista que tiene el sector para la fijación del precio del arroz. Esta noche hemos invitado al economista Eli Feinstein para que converse con nosotros acerca del tema
Y don Eli, no quiero dejar de mencionar algunos comentarios que nos escriben en Facebook. Una usuaria, Melissa Calvo, una persona acá en Facebook nos pone prevención pero no oportunismo, hablando acerca de lo que mencionábamos del desabasto declarado al inicio de la pandemia. Dice Edgar Jovel, si los industriales del arroz son los que fijan el precio al que se compra el producto, al pequeño o mediano agricultor, y además se ganan el 35% del arancel que no pagan, eso está mal. La ganancia debe ser para el pequeño agricultor y no para el industrial. Prefiero que produzcan aquí en Costa Rica. ¿Qué opinamos acerca de eso, don Eli? Del tema justamente de los pequeños productores, porque les recuerdo a nuestra audiencia, acabamos de mencionar que el presidente Alvarado dice que este acuerdo con el sector arrocero que acaban de firmar está enrumbado en proteger al pequeño productor de arroz. Sí. No, a ver, llevan toda la razón en el comentario, porque las cifras no mienten, ¿verdad? Ya mencioné varias veces que en la cosecha del 2013-2014 había 938 productores, en la cosecha del 2018-2019 había 577 productores. Hay una disminución de más de 350, ¿verdad? Productores que desaparecieron en tan solo 5 años. Y esto se refleja en el área total sembrada. En la cosecha 2013-14 había 66.135 hectáreas sembradas de arroz en el país. Ya para la cosecha del 2017-18 había apenas 37.560. Eso es un poquito más de la mitad de las hectáreas en tan solo 5 años, ¿verdad? Y esto se refleja también en la producción. En el 2013-14 se estaban produciendo 239.699 toneladas de arroz, o sea, casi 240.000 toneladas de arroz, y ya para la cosecha del año pasado, 2018-19, se produjeron 155.930, o sea, 156.000 toneladas. Bajamos de 240.000 a 156.000 toneladas. Como decía, el modelo de negocios que establece la ley de Conarroz es un modelo que está diseñado para matar la producción local, para matar primero al pequeño productor y fomentar la importación, en este caso por parte de los industriales, sin aranceles, para vender el arroz aquí como que si se hubiera pagado ese arancel. Los únicos que ganan son los grandes industriales, que son poquitos, ¿verdad? Estamos hablando de... he leído en algunos lugares que son 6, en otros lugares he leído que son 19, pero en todo caso, en el sector arrocero todo se asigna de acuerdo a la cuota de producción. Y los industriales no solo son industriales, son lo que se llama en economía empresas verticalmente integradas. ¿Qué quiere decir esto? Son empresas que tienen extensiones de territorio grandes, siembran arroz, pero también tienen la industria, entonces industrializan el arroz y también lo comercializan y tienen sus propias marcas para hacerlo. Entonces, una empresa que produce, procesa y comercia, ¿verdad? Los grandes productores de arroz del país son apenas el 4% del total de productores y sin embargo tienen el 48% de toda el área sembrada, ¿verdad? Los pequeños productores, que son los que tienen fincas de menos de 50 hectáreas, son el 80% de todos los productores del país, pero apenas aportan como un 15 o un 20% de todo lo que se produce en el país. Y son ellos los que están desapareciendo. Esa disminución en la cantidad producida que le mencionaba yo ahora con las cifras, esa disminución es básicamente por desaparición de pequeños productores, no es por desaparición de los grandes productores, ¿verdad? Y lo otro es que en casi 20 años de existencia de Conarroz no ha mejorado la productividad de los arroceros en Costa Rica. Los arroceros en Costa Rica están produciendo en promedio 4.2 toneladas por hectárea. El promedio de los países
más eficientes en producción de arroz anda por 7,5 toneladas por hectárea. Nosotros estamos apenas en 4,2. Pero hay países como Uruguay, por ejemplo, donde hay productores que alcanzan 8,5 o 9 toneladas por hectárea. Aquí en Costa Rica los más eficientes, que son los grandes, porque los grandes tienen maquinaria, tienen acceso a tecnología, tienen un montón de cosas que los pequeñitos no tienen. Los grandes andan produciendo alrededor de 7,5 toneladas por hectárea. Entonces, si usted tiene que el promedio del país es 4,2, teniendo empresas que producen 7,5, quiere decir que los pequeños productores los tienen ahí estancados produciendo menos de 4 toneladas por hectárea. Por eso, los pequeños productores arroceros tienden a ser personas pobres, personas que apenas están en el nivel de subsistencia. Y hay algo más interesante o más importante todavía de mencionar, que es que todo este mecanismo, donde el MEC fija el precio, pero además hay un arancel que los importadores, que los industriales no pagan a la hora de importar el arroz, se traduce en que el consumidor costarricense le transfiere a los productores arroceros, esto con base en un estudio de la cosecha del 2013-2014, los consumidores costarricenses le transfirieron a los productores alrededor de 198 millones, 197 millones de dólares en un año, producto del sobreprecio del arroz. Y entonces uno diría, bueno, ahí se generaron casi 200 millones de dólares para ayudarle a los arroceros, tal vez no está tan mal la cosa. Entonces veamos a ver cómo se repartió ese dinero. Bueno, el 98% de esos casi 200 millones de dólares se los repartieron entre los medianos, los grandes y los industriales del arroz. A los pequeños, que son la mayor cantidad, solo les tocó menos del 2% de ese excedente, digamos. Pero decía yo que los medianos, grandes y los industriales se repartieron el 98%. Solo los industriales se dejaron el 80%. ¿Verdad? Y entonces, en plata, contante y sonante, ¿qué quiere decir esto? Bueno, un pequeño productor arrocero en promedio recibió un subsidio de $16 al día. Esos son $480 al mes. $480 es más o menos un salario mínimo, ¿verdad? Entonces, lo que hicimos fue darle a los pequeños arroceros un salario mínimo para que se mantengan en nivel de subsistencia. Los industriales del arroz recibieron en promedio casi $53,900. O sea, prácticamente $54,000 por día, Pedro. Una casa de clase media en la GAM vale eso, ¿verdad? Eso se le regaló cada día a cada industrial del arroz en Costa Rica durante todo un año. Imagínense como que hayan recibido 365 casas, producto de este mecanismo. Entonces, una vez más, ¿a quién está beneficiando este mecanismo? No es al consumidor, el consumidor es el que pagó esos 200 millones de dólares, no es al pequeño productor que solo recibió $16 al día, y no es al pequeño productor que en esa temporada 2013-14 habían 938 y ya para la temporada pasada o para la cosecha pasada solo quedaban 577 de ellos. Los estamos matando de hambre. Ya vamos a hablar acerca de esos pequeños productores, incluso del tema de seguridad alimentaria, porque está sumamente ligado a esto que estamos conversando. Pero quiero recordarle a las personas que se están uniendo a esta transmisión que esto es Habla Costa Rica, un espacio del periódico cr.com, y que hoy estamos con don Eli Feinstein hablando acerca de el sector arrocero y del sistema que fija los precios en nuestro país. Don Gilberto Campos en Facebook nos dice, don Eli, es importantísimo señalar que la Comisión de Promoción de la Competencia siempre multiplica, siempre en múltiples informes ha indicado lo perjudicial de la fijación y los ministros
que se han sentado ahí nunca les han hecho caso. Y ahora recientemente la ministra Hernández. Otro usuario que se identifica como Peter Mayorga dice, es entendible que lo que se está protegiendo es la producción local, pero en el momento en que esta es insuficiente y se debe importar, deberían estar todos en las mismas condiciones de importancia. Si un productor quiere meterse en el negocio e importar, que pague los aranceles, pues obviamente este producto no tuvo costos de producción y por parte de ellos. Vi un comentario, pero ya lo perdí porque la verdad nos han estado escribiendo bastante, que decía que es distribución de la riqueza, pero desde los pobres hacia los ricos. Y me llama la atención, don Eli, porque justamente es lo que usted acaba de comentar. Es impresionante que se esté abandonando en realidad al pequeño productor y que esté ocurriendo esto. ¿Hasta dónde estamos poniendo? Porque finalmente, si no hacemos nada como costarricenses, si no hacemos nada como sociedad, estamos siendo parte también de este modelo. Entonces, ¿hasta dónde estamos poniendo en riesgo nuestra propia seguridad alimentaria al permitir que sigan estableciéndose o imponiéndose este modelo en el cual se fija el precio de esta manera? Sí, a ver, primero con respecto al comentario que hizo don Gilberto Campos de la Asociación de Consumidores de Costa Rica, a quien le envío mis saludos, es importantísimo, ¿verdad? Porque él menciona a la COPROCOM, la Comisión de Promoción de la Competencia, que ha hecho estudios y ha señalado que esta política es muy nociva, porque, a ver, al final de cuentas hemos hablado mucho de los consumidores y esto encarece la vida para los consumidores y a quienes más golpea, como ya demostramos, es a los consumidores más pobres. Pero el arroz también es un producto que se utiliza en la industria alimentaria. Galletas de arroz, harina de arroz, otro montón de cosas, ¿verdad? Y entonces este mecanismo encarece no solo el arroz, sino que encarece otra serie de productos que también consumen las personas, ¿verdad? Entonces la COPROCOM lo ha señalado, pero también en el propio Ministerio de Economía, Industria y Comercio le han recomendado a la ministra disminuir el arancel, hacer cosas diferentes de las que ha hecho, y la ministra con total impunidad se separa de esos criterios, se aparta de los criterios y hace lo que se le pega la gana. Se me fue el hilo, me habías planteado una pregunta. Sí, claro, justamente que cómo este modelo hace que pongamos en riesgo nuestra A la seguridad seguridad alimentaria. alimentaria. Ok, lo primero es entender que seguridad alimentaria no quiere decir producir todo en el país. De hecho, los expertos en seguridad alimentaria no recomiendan producir en el país todo lo que se consume. Y ahora voy a explicar por qué. La seguridad alimentaria es un concepto que tiene varios elementos. Lo primero es garantizar el abastecimiento de los productos que la población necesita consumir. Segundo, garantizar la inocuidad, quiere decir que se produzcan en ciertas condiciones de higiene, qué sé yo, que no pongan en riesgo la salud de las personas, ¿verdad? Y hay algunos otros factores por ahí. Pero ¿por qué es importante no producir todo lo que se consume? Bueno, porque en un caso, por ejemplo, se me fue la palabra ahora, un desastre natural, por ejemplo, un huracán que destruya buena parte de la producción arrocera del país, un terremoto que interrumpa las vías de comunicación por un periodo prolongado, etcétera. Entonces nos veríamos en una situación en la que perdemos la producción y al no tener canales comerciales abiertos con otras naciones para abastecer esos productos, nos costaría muchísimo más conseguir cómo abastecer a la población nacional. Por eso es importante y es recomendable tener una sana combinación de producción nacional con importación de los productos, no solo de la canasta básica, pero en particular de los productos de la canasta básica. Pero aquí en Costa Rica lo que ha estado pasando con la ley de Conarroz es que la ley está poquito a poco, o más que la ley, el modelo de negocios que resulta de esa ley está matando poco a poco a los pequeños productores y estamos moviéndonos paulatinamente hacia una situación en la que si se les permite, todo el arroz va a ser importado,
porque es mucho mejor negocio importar arroz sin pagar el arancel y venderlo como que si se hubiera pagado el arancel. Por eso es tan importante eliminar eso, pero de una vez por todas. Bien, y justamente en ese punto, don Eri, bueno, en primer lugar, estamos diciendo que por un lado sufre, por supuesto, el país y por otro lado sufre el consumidor. Y bueno, ya usted nos daba números importantes, ¿verdad? Como si el precio no estuviese fijado de la manera que está fijado, la gente podría ahorrarse una buena parte de su presupuesto familiar en esto. Eh, pero, ¿qué debería ocurrir entonces? Vamos a imaginarnos que no estamos hablando de Costa Rica, sino que estamos hablando de la República de los Cocos y mañana a usted lo nombran presidente y usted dice, bueno, a partir de ahora se va a hacer diferente. ¿Qué debería pasar? ¿Cómo el modelo debería cambiar? Por un lado, para de verdad proteger al pequeño productor, porque parece increíble. Le voy a decir una cosa, la mayoría de personas piensa que los arroceros son millonarios todos. Y lo que estamos descubriendo a través de esa entrevista es que hay una parte que sí les va muy bien, pero que hay una gran parte que apenas subsisten. Es decir, es el mismo modelo que vemos en frijol y es el mismo modelo que vemos en otros productos que son necesarios para todos los costarricenses. Entonces, ¿qué debería pasar para que esa situación cambie? Y sobre todo, ¿qué debería pasar para que los consumidores paguemos un precio justo por ese arroz que consumimos todos los meses en nuestras casas? Bueno, hay que reconocer que para poder cambiar esta situación se necesitan cambios legales. Lo primero que hay que hacer es derogar la ley de Conarroz, porque la ley de Conarroz es la que permite este contubernio inmoral que tiene el sector arrocero con el gobierno, ¿verdad? Sin embargo, aún sin el derogar la ley de Conarroz, hay muchas cosas que se pueden hacer. La primera es que reducir los aranceles es algo que es potestad del Poder Ejecutivo. No le tiene que pedir permiso a la Asamblea Legislativa, no le tiene que pedir permiso a nadie. El Poder Ejecutivo solito puede eliminar o reducir esos aranceles. Lo segundo es que el mecanismo de fijación de precio del MEIC está en la ley, no me acuerdo en cuál de las leyes, pero se dice que es un mecanismo que el gobierno puede usar de manera temporal. Y en Costa Rica la temporalidad ya tiene más de 20 años, ¿verdad? Entonces, el MEIC tendría que tomar la decisión de decir, bueno, listo, ya pasó la temporada y no vamos a seguir fijando el precio, vamos a liberalizarlo, ¿verdad? Con esas dos medidas se lograría una disminución significativa del precio. ¿Cuántos años tiene el modelo? Perdón, don Eli, ¿el modelo tiene cuántos años? Mire, no sé exactamente cuántos años tiene. Lo que sí sé es que en el 2002 se aprobó la ley de Conarroz, pero antes del 2002 existían otros mecanismos, ¿verdad? Antes existía lo que se llamaba la oficina del arroz. Esa oficina del arroz se convirtió en Conarroz, en el Consejo Nacional Arrocero. Pero antes existía otro mecanismo. Entonces no le puedo precisar cuántos años llevamos en este cuento, pero probablemente fácil, 40, 50 o 60 años, ¿verdad? Pero entonces está en manos del Poder Ejecutivo eliminar ese arancel y está en manos del Poder Ejecutivo eliminar la fijación de precios. También tenemos que reconocer que en el momento en que se eliminen los aranceles y la fijación de precios, los pequeños productores precisamente son los que más van a sufrir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en todos los años que tenemos de proteger a la industria arrocera, nunca nos preocupamos como país de ayudarle a los pequeños productores a mejorar su productividad. Y entonces, yo sí crearía un programa bien dotado de dinero para brindarles ayuda temporal, sería un fondo con una cierta cantidad de dinero que cuando se agota no se renueva, ¿verdad? Temporal para ayudarle a los pequeños productores con 2 o 3 condiciones. La primera es, la ayuda solo para los pequeños productores, no es para los grandes. La segunda es, la ayuda es solo para ayudarles a mejorar la productividad.
Entonces, si la ayuda la solicitan para adquirir tecnología, para sistemas de riego, para maquinaria que les va a permitir cosechar más eficientemente, etcétera, perfecto, ahí está la ayuda, ¿verdad? Y lo tercero es que para aquellos productores que, por ejemplo, están en zonas donde las tierras no son aptas para el arroz, donde no hay suficiente agua para el cultivo del arroz, etcétera, a esos productores hay que ayudarles a reconvertirse a otra actividad económica, ¿verdad? Esas serían las tres condiciones. Si en el año 2013 los consumidores pagamos un sobreprecio que llegó a representar 200 millones de dólares, y de esos 200 millones de dólares a los pequeños les llegó menos de 4 millones de dólares en total, ¿verdad? Yo estoy dispuesto a decir, dupliquemos eso. Démosles un fondo de 8 millones de dólares. Tripliquémoslo. Démosles un fondo de 12 millones de dólares. Pero solo eso. Los otros 180 millones de dólares se los ahorra el consumidor, ¿verdad? Y entonces le generamos un ahorro significativo al consumidor, pero generamos un fondo para ayudar al pequeño productor, que es el que debería de beneficiarse de esa política pública. Y no el esquema que tenemos hoy, que está diseñado para hacer desaparecer a los pequeños productores, generándole ganancias extraordinarias a los grandes y a los industriales. Tenemos un usuario en Facebook que se identifica como Andrés Vázquez, y Andrés dice: ¿por qué se van a quitar los aranceles si en todos los países se usan? Ejemplo, en Panamá 90%, Japón 200%, nosotros tenemos por CAFTA un 22%. Y más adelante dice: los productores están desapareciendo por la caída del arancel por el CAFTA. Y más adelante dice: si el arroz bajara el 10%, el ahorro por persona sería de 2.850 colones por año. Esto es insignificante. ¿Qué tan ciertos son esos argumentos? Porque si bien es cierto, de nuevo, muchas veces cuando se trae el tema a la mesa, se justifica, por un lado, porque hay que ayudar a los pequeños productores, que ya con todas las cifras y todos los argumentos que usted nos ha dado es prácticamente indefendible, pero por otro lado se habla de que el ahorro no sería tal. De hecho, hay personas que aducen que aunque cambiaran las condiciones en el mercado, que quienes comercializan arroz lo seguirían cobrando igual o más caro. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, la razón por la que hay que eliminar los aranceles, aunque otros países no lo hagan, es porque si ellos se tiran de un puente, nosotros no deberíamos ir detrás de ellos. Los aranceles provocan ineficiencia, porque los aranceles, al proteger una actividad poco eficiente, lo que están haciendo es obligar al país como país a asignar o a destinar recursos productivos a actividades donde son menos eficaces. Y esos recursos, al liberarse, se podrían destinar a otras actividades donde se generaría un mayor ingreso. Por tener esta política es que hemos empobrecido a los arroceros, porque los estamos condenando a producir un producto, un bien, en el que no pueden ser eficientes, o por lo menos no les hemos ayudado a ser eficientes. En el CAFTA, en el Tratado de Libre Comercio, se incluyó un plazo de desgravación de 18 años para el arroz. Y la idea de que fuera un plazo tan largo, porque el CAFTA se aprobó en el 2007 y el arancel se va a terminar en el 2025, ¿verdad? La idea de que el plazo de desgravación fuera tan largo el argumento era porque tenemos que darle tiempo a nuestros productores de adaptarse a la competencia, de aprender a producir más eficientemente para poder enfrentar la competencia. Bueno, pasaron 18 años y no mejoraron esa eficiencia, en parte porque los gobiernos de la República nunca invirtieron en hacer más eficientes a los pequeños productores. El Ministerio de Agricultura tiene programas de transferencia tecnológica, programas de extensión agrícola, compra de semillas, tiene un montón de cosas, pero no mejora la eficiencia de los productores, ¿verdad? Y entonces, si después de 18 años de este mecanismo de protección, 2007 a
bueno, ahora vamos por el 2020, 13 años de este mecanismo de protección arancelaria, no han logrado mejorar la eficiencia, entonces resulta que entonces para toda la vida y para el resto de la existencia tendríamos que mantenerlos en esa condición. Y es injusto para los pequeños productores porque los mantenemos en la pobreza, y es injusto para los consumidores porque tenemos que subsidiar algo que es terriblemente ineficiente y que nos roba, y aquí hablo a nombre de todos los consumidores, pero entendamos que los más perjudicados son los pequeños productores, los consumidores más pobres, ¿verdad? Entonces, una política, de hecho, la OCDE lo ha señalado. Esta es una de las políticas más empobrecedoras que tiene Costa Rica. Una de las explicaciones para el estancamiento de la pobreza en Costa Rica es esta política de protección arancelaria que no beneficia al pequeño agricultor que se quiere proteger y perjudica al consumidor pobre, que es el que lo termina financiando. Don Eli, dice, otra vez don Gilberto, dice don Gilberto, hay que voltear la mirada a la Asamblea Legislativa. Hay un cabildeo muy activo tratando de convencer a los diputados de las bondades de la fijación de precios. ¿Qué responsabilidad tiene, no solo esta, sino otras asambleas legislativas, en tocar o no tocar el tema de la fijación del precio del arroz? La Asamblea Legislativa fue la que aprobó la ley de Conarroz en el 2002, ley que fue desvergonzadamente promovida desde la Asamblea Legislativa por don Oscar Campos cuando era diputado de Liberación Nacional. Ley que contó con el voto en aquella época todavía era el bipartidismo, contó con el voto de diputados de Liberación y la Unidad. Y don Oscar Campos terminó su función como diputado y salió, y al día siguiente era el director ejecutivo de Conarroz. No sé si al día siguiente o a la semana o al mes siguiente, pero inmediatamente creó el mecanismo, creó el financiamiento y aterrizó en un trabajo bien remunerado, ¿verdad? Eso es inmoral, eso es una vergüenza, ¿verdad? Entonces, la Asamblea Legislativa creó la ley. A la Asamblea Legislativa le corresponde derogar esa ley. Pero tiene razón Gilberto, hay muchísima presión, muchísimo cabildeo por parte de los arroceros y en particular por los grandes arroceros y los industriales, están presionando a los diputados para que nada cambie. Y como decía anteriormente, cuando uno va y revisa, y esta es información pública, usted va y revisa quiénes son los principales financistas de las campañas políticas del país, y hay dos sectores económicos que siempre figuran. Uno es el de los arroceros y el otro es el de los autobuseros. Esos son los que siempre andan financiando las campañas políticas. Y por eso vemos que pasan los años y nunca cambian las cosas. Y seguimos con un mal servicio de buses y seguimos con un sistema de protección del arroz que empobrece a los consumidores y empobrece a los pequeños productores. Es una política absolutamente perversa. Totalmente. Don Eli, para ir cerrando, una pregunta importante. Si Conarroz no logra que el sector arrocero mejore en eficiencia, si no hace o no ayuda a que exista una transferencia tecnológica importante desde otras latitudes hacia los productores costarricenses, si no protege al pequeño productor, ¿qué hace Conarroz? ¿Qué justifica la existencia de esta organización? Es que Conarroz es un mecanismo que fue creado, pensado, imaginado por los grandes productores para proteger o preservar sus privilegios bajo una fachada de pacto social donde se le ayuda al pequeño productor. Y entonces, insisto, es un mecanismo muy perverso porque, por supuesto, mediante Conarroz, los industriales se comprometen a comprarle al pequeño productor su producción. Y entonces uno diría, bueno, esto es un mecanismo beneficioso porque si no, el industrial no le compra al pequeño productor. Bueno, lo que pasa es que se lo compran, pero Conarroz fija el precio, no siempre ese precio es lo más beneficioso para el pequeño productor, ¿verdad? Después les ponen ciertos castigos porque le dicen su cuota de producción es tanto. Y si usted se pasa de esa cuota, el resto del arroz se lo compran más barato. Digamos, si a usted le dicen, usted puede producir 5 toneladas o le vamos a comprar 5 toneladas
y usted llega con 6 toneladas, la sexta tonelada se la pagan mucho más barato, para darle la señal a usted que el próximo año mejor no produzca más, porque no le quiero comprar eso. ¿Por qué no le quiero comprar eso? Porque prefiero ir a comprarlo en el mercado internacional sin pagar el arancel, ¿verdad? Es un mecanismo absolutamente perverso, pero en esa perversidad le tira migajas a los pequeños productores para que los pequeños productores estén agradecidos de que ellos tienen la venta garantizada. Y ojo, los que hemos sido empresarios en algún momento de nuestra vida, sabemos que no hay nada más cómodo que tener las ventas garantizadas. Usualmente cuando uno es empresario, lo que tiene que pulsear todos los días, salir a la calle a pellejearla es la venta precisamente. Un empresario no tiene la venta garantizada. Bueno, a los pequeños productores se les garantiza la venta en esas condiciones perversas para ellos, pero tienen la venta garantizada. Entonces, una preocupación menos que ellos tienen en la cabeza. Y entonces, al final, el pequeño agricultor, que es el que está siendo estafado con este sistema, se convierte en el principal defensor del sistema, porque el sistema les da estabilidad. Estabilidad en la pobreza, pero les da estabilidad. Y entonces ellos van a hacer cabildeo. Y los grandes industriales, muertos de la risa en sus oficinas, cómodos, ¿cómo se llama? Viendo cómo los pequeños les hacen el trabajo sucio, ¿verdad? Esto es Habla Costa Rica del periódico CR.com. El día de hoy nos acompañó don Eli Feinstein hablándonos acerca de el sector arrocero y el sistema que utiliza el sector para la fijación de precio del arroz. Don Eli, le agradecería mucho un mensaje final con respecto a este tema. Y bueno, le dejo a usted la palabra. Muchas gracias, Pedro, por la invitación. Yo creo que es importantísimo que en Costa Rica nos sacudamos de los temores y de las ideas preconcebidas que tenemos que no siempre son correctas. Le tenemos un enorme temor a la liberalización. Creemos que con la protección arancelaria realmente estamos protegiendo a los pequeños y a los pobres. Las cifras son contundentes, los números no mienten. Los pequeños productores están desapareciendo a un ritmo de 75 o 100 por año desaparecen. Y a los consumidores más pobres los mantenemos sumidos en la pobreza. La pobreza no ha logrado disminuir en Costa Rica en los últimos 25 años, en buena medida por este tipo de políticas. Entonces, perdamos el temor a hacer cambios, porque esos cambios está demostrado en muchos otros países del mundo que funcionan. Los países que se han atrevido a dar el paso de liberalizar la producción agrícola, y podemos ver el ejemplo de Nueva Zelanda, que es un país que me gusta mencionar porque tiene una población de un poquito menos de 5 millones de personas, parecido a Costa Rica. Era un país que era eminentemente agrícola y hoy en día es una potencia mundial agrícola. Sigue siendo un gran exportador de productos agrícolas, pero con una productividad y una competitividad impresionantes, ¿verdad? Y esto solo después de que liberalizaron la producción agrícola. Entonces tenemos que perderle el temor a eso si queremos que las cosas empiecen a mejorar en este país. De lo contrario, vamos a seguir en este nadadito de perro para toda la vida. Yo por eso tengo un lema, es tiempo de valientes. Si somos pendejos, vamos a seguir, me disculpan la expresión, comiendo M, ¿verdad? Como la que estamos comiendo. Si nos armamos de valor, tiempo de valientes, hacemos las modificaciones, las reformas, las transformaciones que hay que hacer y vamos a ver cómo nuestros pequeños agricultores se convierten en medianos agricultores y después se convierten en grandes agricultores que empiezan a tener éxito, empiezan a poder tener una mejor calidad de vida a la vez que premiamos al consumidor con precios más bajos para ayudarle a la gente más pobre. Muchas gracias, don Eli. Y bueno, agradecemos también a todas las personas que se han unido hoy a la transmisión de Habla Costa Rica. Invitamos a quienes llegaron tarde a esa transmisión a que puedan repasar en nuestro Facebook esta intervención que hemos tenido. Nos parece importante si estamos hablando que las familias costarricenses de más escasos recursos invierten el 11% de sus ingresos en el arroz. Esto es un tema que nos debería interesar a todos, independientemente que apoyemos o no al sector arrocero. Muchas gracias, don Eli, y muy buenas noches a todos
y estamos en contacto a través de Habla Costa Rica del periódico cr.com. Buenas noches. Buenas noches.